¿En quién confías? Es una pregunta que vino a mi mente en los últimos días. ¿De alguna vez has visto esas escenas donde las personas se lanzan hacia atrás y espera que alguien o algunas personas puedan atajarlo? Bueno, eso se llama prueba de confianza, salto de fe. Y se trata de soltar el control y permitir que podamos vivir confiados, confiando en Dios, confiando en nuestro prójimo y en ocasiones confiando en nosotros mismos. En varias ocasiones hemos hablado acerca de fe, pero en este momento quiero mencionarles que la fe es igual a la confianza. Mi nombre es Jonathan y este espacio se llama Uno en Cristo, donde vamos a compartir reflexiones, anécdotas y nuestra explicación o visión de las Escrituras. Bueno, fíjense, la confianza va a depender en gran medida de las experiencias que hemos tenido. Y son muchos los pasajes que van a hablar acerca de confianza en las Escrituras. Para comenzar, voy a plantearles tres. El primero está en Proverbios capítulo 3, versículo 5, que nos dice lo siguiente: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. El punto a resaltar es que muchas veces nosotros nos apoyamos en la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, los dones, los talentos y las habilidades intrínsecas en nuestras vidas. Y no está mal, pero el consejo de Dios es confiar primero en Él y luego en cualquier otra cosa de las que he mencionado. Lo segundo, o el segundo pasaje, está en Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Bendito el que confía en Jehová, y cuya confianza está en Él. Será como árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces junto a las corrientes, y no teme cuando viene el calor, pues su follaje estará frondoso, y en el año de sequía no se preocupará ni dejará de dar su fruto. Qué hermoso que el consejo, una vez más, de Dios es confiar en Él. Y somos comparados con árboles que están plantados junto a corrientes de agua. Por supuesto, eso nos va a permitir dar un fruto, estar frondosos, no temer a los tiempos de sequía o a los tiempos donde no exista provisión. ¿Por qué? Porque estamos junto a las aguas y las aguas se representan a la presencia de Dios, a la presencia del Espíritu Santo, a esa provisión sobrenatural que solo va a darnos Dios. Y el tercer pasaje está en Salmo capítulo 56, versículo 3. Es bien sencillo, pero muy poderoso. El día en que temo, yo confío en ti. Fíjate qué hermoso lo que expresaba el salmista. Cuando yo estoy con temores, simplemente deposito mi confianza en ti. Cuando revisas la Biblia, de principio a fin, te va a invitar a confiar en el Creador. Te va a invitar a tener una experiencia con Él. Y en función a esto, cada día poder progresar en los niveles de confianza. Les decía hace minutos que la confianza va a depender en gran medida de nuestras experiencias. Y cuando somos niños, cuando somos bebés, una de las acciones que hacemos es que levantamos nuestras manitos para que nuestros padres nos carguen. Allí estamos esperando refugio, consuelo, protección, eh, y es lo que recibimos. Pero ¿qué tal si ese niño, cada vez que levanta las manos, no es amado, aprobado, cargado? Bueno, va a empezar a desconfiar. En ocasiones nos pasa de la misma forma. Tenemos experiencias que no son tan agradables y por lo tanto vamos perdiendo niveles de confianza y pasamos a vivir en desconfianza y por lo tanto en ansiedad y pretendemos controlar las cosas que nos ocurren. Así como la confianza es la seguridad que tenemos en algo o en alguien, la desconfianza sería todo lo contrario. Comenzamos a perder esa seguridad en las personas. Comenzamos a perder esa seguridad en nosotros mismos incluso. O, peor aún, en Dios. Y vivimos en estados de ansiedad, donde pretendemos tener alerta y control sobre todas las cosas. Em, el diccionario de la Real Academia Española define la ansiedad como un estado de agitación, de inquietud, de zozobra. Entonces, cuando perdemos confianza, podríamos comenzar a vivir en estados de ansiedad y por supuesto que esa ansiedad va a generar otros conflictos en nuestras vidas.
quiero hacer una aclaratoria. Hay un tipo de ansiedad que es fisiológica, que es un estado de alerta en un momento donde sientes que estás en peligro, en un momento donde necesitas estar muy atento a lo que está ocurriendo. Voy a presentar un examen y me concentro. Eso es un tipo de ansiedad, pero es completamente fisiológica, es entre comillas normal y funcional. Me gusta más esa palabra, funcional. Mientras que la patológica ya pasa a ser una enfermedad, es completamente disfuncional. Em, Aprendí en los últimos meses que la ansiedad tiene tres elementos que nos roban la confianza, que nos quitan la confianza. Y esos tres elementos son los siguientes. El primero, una visión del futuro como algo incierto. Em, el sujeto o la persona cree que ocurrirá algo en el futuro que no puede anticipar, que en lo cual va a estar en peligro, que puede ser algo desagradable, que puede ser una amenaza. Ese es el primer factor para vivir en ansiedad, para perder la confianza en Dios, en nosotros, en nuestro prójimo. El segundo elemento es la visión de nuestro entorno como algo peligroso. Entonces, las personas piensan que todo lo que está a su alrededor podría perjudicarlo y comienza a tomar extremas precauciones. ¿Para qué? Para controlar los factores que están a su alrededor. Y básicamente, a mi modo de ver, esto se expresa como una falta de confianza. Y el tercer elemento para la ansiedad, para que esté presente la ansiedad en nuestras vidas, es una visión de uno mismo como carente de capacidades o carente de recursos para superar o enfrentar esos peligros. Y cuando estamos carentes de estos recursos, simplemente estamos desconfiando de lo que ya tenemos. Estos conceptos son analizados en muchas ocasiones por los psicólogos, por los psiquiatras, por los estudiosos del comportamiento humano. Pero cuando vemos el consejo de Dios al respecto, siempre vamos a encontrar que nos invita a entrar en niveles de confianza con Él y a soltar la ansiedad, a soltar el afán, la angustia, la preocupación. Me gusta mucho una ocasión donde Jesús, hablando con sus discípulos, les dijo unas palabras tan reconfortantes que los invitaba a vivir en confianza y a soltar la ansiedad o el afán. Fíjese que nos dice el Evangelio de Mateo capítulo 6, de los versículos 24 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Él nos compara con las aves y nos dice, si Dios tiene cuidado de las aves que no siembran, que no ciegan, que no tienen negocios, no va a tener cuidado de nosotros, que somos sus hijos. Soltemos el afán. ¿Por qué? Porque es más importante la vida que lo que hemos de comer, el cuerpo que lo que hemos de vestir. Eh, no es más, nos pregunta, no es más la vida que el alimento, no es más el cuerpo que el vestido. Eh, Nos da a entender que a veces necesitamos soltar el nivel de control que tenemos acerca de lo que está en nuestro entorno, dejar la ansiedad y la preocupación, ocuparnos anticipadamente por las cosas que han de ocurrir. Y me gusta mucho porque hace una relación entre lo que les mencionaba como ansiedad, visión del futuro como incierto. No te preocupes, confía. Entorno peligroso, yo voy a ser tu protector. Carente de capacidades o de recursos, yo te daré la sabiduría y el conocimiento para que puedas vivir una vida plena. Yo creo que en Dios encontramos todas nuestras respuestas. Lo importante es aprender a relacionarnos con Él y tener una experiencia donde seamos como niños y permitamos que nuestro Padre Celestial pueda acompañarnos en nuestros procesos de vida. Para finalizar, quiero hablarles acerca de un episodio donde uno de los discípulos, llamado Pedro,
creo que había perdido la confianza. Y cuando perdió la confianza, volvió a hacer aquello que había aprendido durante toda su vida, que era pescar. Él era un pescador. De hecho, Jesús lo llama en medio de una pesca. Cuando Jesús es crucificado, cuando es sepultado, él primero sabemos que lo negó, pero lo negó 3 veces. Pero además de eso, él perdió la confianza porque pensaba que hasta allí llegaban todas las cosas. Pensaba que había perdido a su maestro y que no lo iba a ver más nunca. Pensaba que todos los proyectos, los sueños, los anhelos que había construido en su mente, en sus sueños, en su cabeza, se habían desmoronado. Y es comprensible, aunque Jesús ya le había advertido esta situación. Le había advertido que él lo iba a negar. Le había advertido que él iba a morir y con una muerte terrible. Pero también le había advertido que iba a resucitar, que la vida no se limitaba a ese tiempo, no se limitaba a ese espacio, sino que había algo más. Bueno, fíjense lo que ocurrió. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Les dice Simón Pedro, voy a pescar. Y le dicen ellos, nosotros también vamos contigo. Él no los invitó a pescar, él simplemente les dijo, yo voy a pescar. Pero como era definitivamente un líder, pues el resto lo siguió. Salieron y entraron en la barca, pero en aquella noche nada atraparon. Cuando rayaba el alba, Jesús se hizo presente en la playa, pero los discípulos no sabían que es Jesús. Jesús entonces les dice, niñitos, ¿no tenéis algo para comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red al costado derecho de la barca y hallaréis. La echaron pues, y por la cantidad de los peces ya no tenían fuerza para arrastrarla. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dice a Pedro, es el Señor. Al oír Simón Pedro, es el Señor, se ciñó el manto porque estaba desnudo y se echó al mar. Los otros discípulos llegaron en la barquilla arrastrando la red con los peces porque no estaban lejos de tierra, sino como a 200 codos. Entonces cuando salieron a la tierra, ven brasas puestas y un pescado encima y pan. Jesús les dice, traed de los peces que atrapáis ahora. Subió pues Simón Pedro y arrastró a tierra la red llena de grandes peces, 153. Y siendo tantos, la red no se rompía. Hay varias cosas que quiero resaltar aquí. Y quiero comenzar con que Pedro, uno, había perdido la confianza en Jesús, en sí mismo, en su entorno y automáticamente fue a ejecutar una acción que le brindaba control. ¿Cuál? El pescado. ¿Por qué le brindaba control? Bueno, porque él había pescado durante toda su vida, era su oficio. Entonces, de alguna manera, él quería retomar las actividades que sabía hacer y que le brindarían algo de confianza. A veces cuando estamos ansiosos, preocupados, afanados, vamos a procurar ejecutar acciones que nos brinden control. Lo segundo es que era un líder, definitivamente, y a veces no conocemos el impacto que pueden tener nuestras acciones sobre las vidas que están a nuestro alrededor. Cuando estamos ansiosos, cuando estamos preocupados, de una u otra forma vamos a transmitir esa preocupación y esa ansiedad a las personas que están a nuestro alrededor. Y nos pueden seguir. Entonces tenemos que tener cuidado de las huellas que estamos dejando, porque hay personas que están siguiendo esos pasos. Lo tercero es que habían pescado toda la noche. Dice que no encontraron nada aquella noche, aunque eran hombres experimentados en el mar y aunque sabían dónde ir a pescar, en ese momento no habían tenido éxito o resultados favorables. Cuando ya amanecía, Jesús se presenta delante de ellos y cuando se presenta no lo reconocen. Creo que a veces tenemos encuentros con Jesús
y no lo reconocemos, porque la preocupación, la ansiedad, la falta de confianza, eh, nos colocan un velo en nuestra vida que nos impide ver la provisión y nos impide ver la respuesta de parte de Dios. Jesús le da una instrucción, pero lo hace con mucha ternura. Le dice niñitos, otras versiones dicen hijitos, y le pregunta, ¿no tienen nada para comer? O sea, allí él se presenta con tanta sencillez y con tanta sensibilidad. Em, Creo que a veces necesitamos que Dios nos hable en ese tono paternal, donde da respuesta a las inquietudes que tenemos, pero definitivamente tenemos que tener una actitud humilde para poder escucharle y para poder obedecerle, porque lo siguiente que dijo fue, echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. O sea, el Señor les da una instrucción y me parece difícil de ver que, bueno, si yo he hecho algo todo durante largo rato y viene alguien y simplemente me da una instrucción, tengo que tener cierto nivel de humildad para obedecerle. Porque si no, de forma orgullosa, Pedro y los demás discípulos habrían dicho, no, 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 espérate, ya nosotros pescamos, yo no quiero hacer esto. Sin embargo, la experiencia que había tenido Pedro y los discípulos años anteriores era que al escuchar la voz de un extraño como en su momento fue Jesús, ellos también tuvieron una pesca milagrosa. Al tener cierta humildad y escuchar el consejo de un anciano, porque en ese momento me gusta pensar que se mostró como un anciano, como un padre, como un hombre sabio que simplemente les está diciendo, sigan esta instrucción, pesquen a la derecha. Y la respuesta de ellos fue que obedecieron de forma inmediata. Echaron la red al costado, a la derecha de la barca, y había una gran cantidad de peces. Es poco frecuente que en la orilla, a pocos metros de la playa, porque Jesús estaba hablando con ellos a pocos metros de la playa, pudieran tener una pesca de este estilo. Sin embargo, cuando se trata de una palabra de Dios, va a haber una respuesta sin importar las condiciones en las cuales nos encontremos, sin importar si es favorable o no el ambiente, si los recursos son los adecuados o no. Cuando tú tienes una experiencia con Dios, tú te das cuenta que Él va a suplir más allá de nuestros límites mentales, más allá de nuestra expectativa, que Él va a darnos conforme a sus riquezas en gloria. Y fue en ese momento que Juan, que es a quien eh, las escrituras describen como el amado, eh, reconoce que es Jesús. Cuando ve la provisión, cuando ve la forma en que se estaba dirigiendo hacia ellos, cuando lo escucha Pedro de inmediato, se viste, probablemente estaba sin camisa, sin pantalones, eh, y se echa al mar corriendo para poder hablar con Jesús. Otro de las cosas que tal vez no lo dije es que Jesús les preguntó si tenían algo de comer, pero cuando Pedro se acerca a él, resulta que ya Jesús tenía algo listo. Dice el versículo 10, Jesús le dice, traed de los peces que atrapáis ahora. Y subió pues Simón Pedro y arrastró a tierra la red llena de grandes peces, 153, y siendo tantos la red no se rompía. Jesús le dice, venid y comed. Jesús ya tenía preparada la comida. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Al saber que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y les da, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos resucitados de entre los muertos. Creo que el evangelista deja saber que, que Jesús estaba resucitado, porque se sentó a comer con ellos, porque le estaba mostrando que aún iba a guiarlos, a protegerlos, a guardarlos, a mostrarle lo que debían hacer
a mostrarle su propósito, a caminar junto con ellos, que ya no estarían más solos, sino que permanentemente estaría con ellos a través de su Espíritu Santo. Pero no quiero adelantarme porque sería hablar de distintos temas. Y quiero enfocarme específicamente en la confianza. Cuando Pedro puede hablar con el Señor, recupera su confianza. Allí es cuando Jesús le dice, Simón, ¿tú me amas? Y Pedro le responde, yo te quiero. Le vuelve a preguntar, Simón, ¿tú me amas? Y él por segunda vez le dice, te quiero. Y finalmente Jesús le pregunta, ¿tú me quieres? Y él le responde, tú sabes todas las cosas. Allí pienso que Simón Pedro recuperó la confianza en Jesús y soltó la, el control y la confianza que tenía en sí mismo para decir, sé que tú eres más grande, sé que tus planes están por encima de los míos, sé que tus pensamientos están por encima de los míos, tenías razón, te iba a negar, tenías razón, a veces dudo en cuanto a si te amo, pero tú conoces todas las cosas. Y aún así Dios confía en Pedro para decirle, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Aún así Jesús confía para darle la gran comisión de ir y hacer discípulos, de predicar el Evangelio, de extender la familia de Dios. Eh, con esto quiero transmitirles que a veces nosotros no confiamos en nosotros mismos, pero Dios confía en nosotros antes de que nosotros confiemos en Él. Y no es un juego de palabras, se trata de parte de la realidad y de la experiencia. Eh, nosotros como familia tenemos algunos meses que estamos fuera de nuestra tierra natal. Y durante este periodo de tiempo hemos aprendido a recuperar, si se quiere, a profundizar en los niveles de confianza. Porque cuando tú estás en tu zona de confort, en tu zona de comodidad, pues dependes de tus conocimientos, de tu experiencia, de tu habilidad, de tus finanzas, de los amigos, de la familia. Pero cuando pierdes el control de todos estos elementos, entonces es una excelente ocasión para mirar al cielo y decirle, Señor, ¿qué quieres tú que nosotros hagamos? Y cuando digo mirar al cielo es una expresión, porque sabemos que habitamos en Cristo y Cristo habita en nosotros como templo y morada del Espíritu Santo. Entonces es cuando podemos voltear y decir, papá, ok, ¿y ahora qué quieres que nosotros hagamos? Sueltas los niveles de control y aún lo que sabes hacer no te funciona y es cuando el Señor te susurra al oído, hazlo de esta forma y encuentras una respuesta sobrenatural. Es cuando dices, oye, parece que estoy en un tiempo de sequía, pero como habito en ríos o estoy plantado junto a aguas de vida, entonces aunque venga la sequía, aunque venga la escasez, de igual manera me encuentro frondoso, de igual manera estoy dando fruto, de igual manera no me preocupo. ¿Por qué? Porque ya Dios tiene un cuidado especial de nuestras vidas. Cuando estamos pasando por un momento de enfermedad, cuando estamos pasando por un momento de escasez, creo que son los mejores momentos para profundizar en nuestros niveles de confianza con Dios. Y la invitación de hoy tiene que ver con esto, con soltar la ansiedad, con soltar la preocupación, con soltar la desconfianza y con abrazar el relacionarnos con Dios y el confiar en Dios. Así que quiero invitarles a que donde quiera que se encuentren escuchando este mensaje, bien sea en sus hogares, en el carro, en el gimnasio, en la universidad, caminando, acostado, sentado en tu mueble, donde quiera que te encuentres, que puedas tomar unos minutos de tu tiempo y hablar con Papá Dios y sincerarte. Decirle, Señor, no confío en A, en B, en C. Señor, estoy ansioso, estoy preocupado, siento que perdí el control de alguna situación y te necesito. ¿Y qué tal con aquellas personas que ya confían en un nivel, en Dios? Profundicen, profundicen en confiar en mayor medida, porque creo que Dios siempre nos va a invitar a profundizar en su amor, en su confianza, en su esperanza, en relacionarnos con Él. ¿Recuerdan ese pasaje
donde el profeta le dice que las aguas le llegaban a los tobillos, luego las aguas le llegaban a las rodillas, más tarde le llegaban hasta los lomos y luego tenía que pasar a nado. Bueno, de igual manera son los niveles de fe, de confianza, de relación con Dios. Les invito a que juntos podamos orar. Papá, te doy gracias por esta palabra. Gracias porque en ti confiamos, porque tú nos has plantado junto a las corrientes de vida del cielo para que demos un fruto. Y porque cuando el temor nos invade, eh, volteamos nuestra mirada a buscarte a ti, Señor, a confiar de todo corazón, mente, alma, espíritu en los planes y los propósitos que tú tienes con nuestras vidas. Señor, aun cuando fallamos, como en algún momento lo hizo Pedro, aun cuando podemos llegar a negar nuestra fe y volteamos a ti, clamamos a ti, tú nos respondes, Dios. Y tú nos restauras a la posición de servicio, nos restauras a la posición de hijos por encima del servicio, por encima de cualquier actividad del hacer. Siempre nos invitas a ser tus hijos, a confiar en ti, a buscarte a ti y a caminar contigo, Señor. Yo te ruego que este mensaje pueda llegar más que al intelecto, que pueda llegar a los corazones y que tu Espíritu Santo pueda hablar a cada persona, a cada vida, para que crezca en los niveles de confianza para contigo, Señor. Crezca en los niveles de confianza en su caminar diario, en su casa, en su trabajo, en la universidad, en el colegio, en todo espacio donde ellos se encuentren, que puedan crecer en niveles de confianza contigo y por ende van a poder confiar en sí mismos y en otros, guiados por tu Espíritu. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por esta palabra y te ruego que se haga vida en nuestros corazones, que esta palabra pueda producir un efecto que transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestro caminar diario. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por conectarte. Te invito a que puedas leer estos pasajes, meditar en Dios y avanzar en tu relación con el Espíritu Santo, con Dios Padre y con Dios Hijo. Un abrazo y bendiciones.